Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la clase correspondiente a reforma, contrarreforma y descubrimientos geográficos. Primero vamos a partir con reforma. Para entender el contexto en que surgió la reforma protestante, tenemos que entender cómo era la sociedad y el poder que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media. Esa es la base. Como vimos en las clases anteriores, la vida de las personas giraba en torno a la iglesia. La iglesia era quien determinaba qué y cómo pensar. Por ejemplo, las misas eran en latín, siendo que la mayoría de la población no sabía hablar latín y tampoco lo entendía. Otra práctica que fue súper criticada fue la venta de indulgencias. Estas consistían en cartas de perdón. Por ejemplo, para yo evitar mi paso por el purgatorio o mi ida al infierno directamente, yo le pagaba a la Iglesia Católica una carta de perdón. Y ellos me la otorgaban y yo me iba directamente al cielo. En eso consistía. Ante esta situación, en 1517, el monje alemán Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis en donde criticaba al Papa y la venta de indulgencias. De estas tesis surgió lo que se conoce como la Reforma Protestante, la cual consistía en varios principios diferentes a los de la Iglesia Católica, como por ejemplo, postulaba que el arrepentimiento es a través de la fe y no del dinero, que tampoco se necesitaba la figura del Papa como intermediario con Dios, y que las escrituras debían ser de libre interpretación. Antes era en latín, todo era en latín, la Biblia también estaba escrita en latín. Lutero fue el primero en traducir la Biblia al alemán. Eso fue un gran paso. Las preguntas. La venta de indulgencias fue una práctica muy común a comienzos del siglo XVI y fue fuertemente promovida por el Papa León X. Estas consistían en la venta de cartas de perdón. En el año 1517, el monje alemán Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg 95 tesis en las que criticaba al Papa y la venta de indulgencias. Las principales ideas de la Reforma Protestante consistían en: las escrituras debían ser de libre interpretación, correcto. No se necesitaba el Papa como intermediario, también es correcto. El arrepentimiento se debía buscar a través de la fe y no el dinero. Por lo tanto, todas las anteriores. Como respuesta a esta situación, la Iglesia Católica convocó al Concilio de Trento, que era reestructurar la Iglesia, ver qué podían mantener y qué podían cambiar como respuesta a esta situación. Entonces, ¿qué se mantuvo? Los 7 sacramentos, la devoción a los santos y a la Virgen, y la creencia en que las escrituras son interpretadas por la Iglesia. ¿Qué se cambió? La eliminación de la venta de indulgencias. Se crearon nuevas congregaciones, por ejemplo, la Compañía de Jesús, y se reinstalaron los santos oficios. Uno de estos es la Santa Inquisición. Ellos eran los encargados de acusar, de perseguir, de juzgar y condenar a los herejes. Entonces, si llegaba a oído de alguien de la Santa Inquisición de que tal persona era bruja o invocaba al demonio, la arrestaban, la torturaban y la mataban como castigo por ser hereje. Esta situación se mantuvo por varios años. Fue muy popular la Santa Inquisición en Europa, como una manera de castigar a los herejes. Otro hito importante que sucedió en el siglo XVI fueron los descubrimientos geográficos. ¿Por qué se dieron estos descubrimientos? Las causas son la necesidad de encontrar nuevas rutas a las Indias. Tenemos que repasar la importancia de Constantinopla. Constantinopla era la vía de conexión en el comercio entre Europa y los árabes. Cuando los turcos se tomaron esa ciudad, cerraron el paso. Entonces necesitaban encontrar los europeos otra ruta para llegar a las Indias.
El punto número 2 es el mejoramiento en la navegación. Por ejemplo, la creación de la brújula. Antes era muy precaria los instrumentos y la forma de navegar. A partir del siglo XVI, del siglo XV-XVI, mejoraron mucho la construcción de barcos, la construcción de instrumentos que hacían viable la navegación. El adelanto en la geografía también. Antes se pensaba que la Tierra era plana. A medida que se fue estudiando y se fueron como convenciendo de que la Tierra no era plana, se fueron aventurando a recorrer otros territorios, sobre todo el mar, porque se supone que al ser plana, llegaba un momento en que no había nada más, había un abismo. Entonces, fueron avanzando respecto a estas ideas y se aventuraron en el viaje. Y el cuarto punto es el anhelo de difundir el cristianismo. Como decía también anteriormente, el poder que tenía la Iglesia Católica era mucho y siguió siendo muy, muy, muy importante, sobre todo para países como España. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? La expansión colonial. En el caso de España, se expandió por los territorios a los que llegó Cristóbal Colón, que él llegó a San Salvador, y de ahí se fue extendiendo. Y Portugal, la corona portuguesa, se extendió por la costa africana, por el Cabo Esperanza y por la costa de Brasil, lo que conocemos hoy en día como Brasil. Esos fueron los territorios que abarcaron y de ahí se fueron extendiendo, y gran parte de las riquezas que tenía Europa en aquel momento, o estas coronas para subsistir, eran en base a lo que conseguían en América. Entonces tenemos que entender la importancia de estos tres puntos que van unidos entre sí: la reforma, la contrarreforma y los descubrimientos geográficos, para entender el paso siguiente, que vamos a ver en la próxima clase. Espero se encuentren muy, muy bien. Por cualquier duda o consulta, estamos los profesores disponibles al WhatsApp a cualquier hora, así que no se preocupen. Cualquier duda nos escriben. Que estén muy, muy, muy bien.